Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, sobre asma. Esta semana ha sido el Día Mundial del Asma y alrededor del Día Mundial del Asma queríamos hacer un videochat para hablar del asma, ¿no? Una enfermedad que necesitamos trabajar más para poder conseguir que los pacientes estén en mejores condiciones. En esta ocasión está con nosotros una neumóloga del Hospital de Alta Resolución de Guadix, que es María José Linares. Buenos días, ¿qué tal? Vamos, si te parece, a las preguntas que tenemos de los pacientes para que nos vayas contestando sobre qué cosas son más importantes para los pacientes. Claro que sí. Y si te parece, hay una primera pregunta, que hacen los pacientes, es si el asma se cura. Bueno, sí, es una pregunta muy habitual, porque es una preocupación constante. El asma es una enfermedad crónica. Como crónica podemos hacer que el paciente viva como si no tuviera asma, pero el asma a día de hoy no sabemos curarla. El asma, pues podemos decir que uno nace con algún determinante que en un momento dado de la vida, por distintos condicionamientos, da lugar a que el asma aparezca, pero curar el asma no sabemos todavía. Sabemos hacer que el paciente con medicación, con una serie de medidas de sostén, esté bien, pero curarla no sabemos. Ya, por tanto, es algo que va a tener toda la vida. Es algo que va a tener toda la vida. De lo que va a tener que estar un poco, no preocupado, pero ocupado. Ocupado. Y, por tanto, es algo que desde que naces tienes. Podríamos decir que sí en la inmensa mayoría de los casos, podríamos decir que sí, porque la gran mayoría de los asmas son de origen alérgico, más del 50%, bastante más, son alérgicos. Y eso de alguna manera es una impronta que uno lleva al nacer. El que luego te exponga a distintos alergenos, a distintos factores desencadenantes, hará que el asma aparezca antes o después. Pero sí, desde que uno nace, de alguna manera lleva ese sello de que en algún día será asmático. Y cuando no es un asma alérgico, que también existe, que puede ser de otro origen, pues de alguna manera, que no se sabe, que hay muchos estudios hechos genéticos y de otro origen, pero es verdad que hay pacientes predispuestos especialmente a que en una época de su vida, por estrés, por infecciones respiratorias, por cualquier otro condicionamiento, den lugar a un asma. Has hablado, por tanto, de que el asma, un 50% de los pacientes con asma son de origen alérgico. Quizá más. Algunas sería hasta el 80%. Sí. Es decir, por tanto, 4 de cada 5 pueden ser de origen alérgico. Dice, porque hay una pregunta, dice, ¿cómo puedo saber si mi asma es de origen alérgico? Sí, a ver, la sospecha de un asma por alergia, la primera sospecha es clínica, por los síntomas. Uno se expone a determinados alergenos, por ejemplo, a mascotas, a pólenes cuando llega la época estacional, a ácaros si están limpiando habitaciones, y uno sospecha, cuando yo me meto a hacer este tipo de actividades o me pongo en contacto con animales, me pongo mal, empiezo con sensación de falta de aire o me duele el pecho. O sea, la primera sospecha es clínica, pero el siguiente paso tiene que ser un diagnóstico de laboratorio. O de pruebas cutáneas, que yo creo que la mayoría de los pacientes saben en qué consisten. Son pruebas que se hacen en el brazo. Y luego hay otras pruebas que son de laboratorio, en las que se determinan anticuerpos específicos frente a los alergenos que sospechamos que pueden despertar las crisis de asma o la clínica de asma. Hay otra preocupación alrededor del tema del asma, y es, si yo tengo asma, ¿mis hijos lo tendrán? No tiene por qué. A ver, el tener una madre, un padre o una abuela, un abuelo con asma no es condición ni necesaria ni suficiente. O sea, yo puedo tener padres o abuelos asmáticos y yo no ser asmático, y al contrario, yo puedo ser el primero en la familia que debute como un asma. Es cierto que los asmas alérgicos sí que tienen una cierta... pues lo que hablábamos, el componente genético que pueda heredar de tu padre, pues te puede tocar tener asma, en un cachito de eso que tú heredas de tus padres, ¿no? Pero no es ni necesario ni suficiente para que tú tengas asma.
Por tanto, una cosa que has dicho es el asma tiene en gran parte componente alérgico, ¿no? Cuando es alérgica. Cuando es alérgica. Cuando es alérgica, mucho componente es alérgico, sí. No. Y hay dos preguntas alrededor de ese tema, y es, ¿lo causa algo de mi entorno?, preguntan. Sí. El asma está desencadenada siempre por algo del entorno. Puede ser por alergenos como tales. Esos alergenos dan lugar a respuesta de anticuerpos en el organismo, o puede ser por factores que no dan lugar a respuesta de anticuerpos, es decir, no median por un mecanismo alérgico como tal, pero sí como irritantes inespecíficos, como tóxicos inespecíficos, pueden ser los causantes de que uno tenga asma o que tenga una crisis. Por ejemplo, nadie tiene alergia al amoníaco como tal, eso no está demostrado. A nadie le hacen un análisis y dice, ¿eres alérgico al amoníaco? No existe, pero el amoníaco es responsable de crisis de asma con mucha frecuencia. El amoníaco, los humos de la cocina, de los fritos de una cocina, los sprays de las lacas, una serie de tóxicos volátiles que no dan lugar a alergia como tal, pero que claro que desencadenan un asma. ¿Por qué? Es decir, Pues que hay elementos que no son que pueden desencadenar una crisis de asma en ese sentido, ¿no? Sí, que pueden dar lugar a que un paciente que previamente tenga condiciones de ser asmático, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que lleve alguna marca especial de, bueno, ese componente te va a tocar genético en algún momento. Pues si se juntan, por ejemplo, pacientes con una infección respiratoria, que se ponen en contacto con ambientes muy tóxicos y de alguna manera son pacientes que en algún momento dado de su vida pueden desencadenar una crisis, pues la desencadenarán. Y preguntan también, ¿y algo en mi lugar de trabajo? Claro, por supuesto. Por supuesto. En el lugar de trabajo puede haber igualmente componentes alérgicos y no alérgicos. Un paciente que trabaja, por ejemplo, en peluquería, pacientes peluqueros, peluqueras, pueden tener alergia a determinados componentes de los tintes de la peluquería, y eso es estar en contacto permanente con un desencadenante del asma. O pacientes que trabajan, vamos a poner un ejemplo de no alergia, pacientes que trabajan, por ejemplo, en cámaras frigoríficas, que están entrando y saliendo constantemente de cámara a temperaturas muy bajas, pues el frío y los cambios bruscos de temperatura por sí son desencadenantes de crisis. O sea, que eso se llama asma laboral, o sea, que está descrita como tal, ¿eh? Y con componente alérgico y con componente no alérgico. Muy bien, por tanto, ya tenemos toda una serie de cuestiones para tener en cuenta. De todas formas, tú has hablado mucho de una crisis, ¿no? De tener una crisis de asma, y tenemos algunas preguntas sobre eso, ¿no? Hay una pregunta, dice, ¿cómo puedo relajarme ante una crisis? ¿Qué debo y qué no debo hacer? Y sigue diciendo, ¿por qué es tan difícil todo en una crisis? Claro, es que en una crisis uno se pone muy malito, ¿eh? Eso es lo que tenemos que intentar evitar por encima de todo, llegar a una crisis. Cuando un paciente tiene una crisis de asma es porque el tratamiento de base está fallando, o no se está haciendo bien, o la técnica de inhalación no es correcta, o lo que tenemos que evitar por encima de todo es llegar a la crisis y saber identificar que nos está dando una crisis y desde el principio poner remedio con las pautas que nos haya dado el neumólogo o el médico de atención primaria que nos haya dado para evitar llegar a un momento de crisis en el que ya se pierden los nervios, se pierde el control. Llegado ese caso, por supuesto tener siempre un inhalador de rescate a mano, que todos los asmáticos conocen, el salbutamol, el Ventolin o el Terbammin. Intentar relajarse, que yo sé que es difícil, muchos pacientes intentan atrapar el aire como pueden y nosotros recomendamos, porque el intentar hacer técnicas de relajación en un momento de crisis es complicado, pero sí al menos decirles que respiren de una forma, que no se echen muy para atrás, que no se coman el aire a bocado, sino al contrario, incluso un poquito hacia adelante, que intenten respirar con los labios fruncidos y de esa manera, bueno, pues entre el Ventolin y mientras que deciden si van a urgencias, que muchas veces hay que ir a urgencias, en ocasiones, pues intentar controlarlo. Ventolin, pues las veces que haga falta mientras uno llega a un servicio de atención donde le puedan ayudar. 2, 3, 4, 10 veces, las que puedan.
Pues, de todas formas, has hablado de una cuestión que es fundamental y es el buen uso de los inhaladores, ¿no? Porque nos dice una de las preguntas, dice, ¿qué debo hacer si mi hijo no sabe usar los inhaladores? Enseñarle. A ver, no sé si es un padre o una madre de este niño. No, enseñarle, por supuesto, si sus padres no saben hacerlo, pues dirigirse al centro de salud, hablar con enfermería o con el médico que le lleva, o con el neumólogo que le lleva y enseñarle. La técnica de inhalación no es difícil, es sentarse medio minuto con el paciente y explicarle cómo se hace. Hay tantos inhaladores que probablemente uno sea el adecuado para ese paciente. A lo mejor un niño no sabe manejar uno más complicado, pero uno más sencillito sí. Si el niño no sabe solo y necesita cámaras, pues explicarle a los padres cómo se usan esas cámaras. No es difícil, es sentarse con tranquilidad un minuto y se consigue. De todas formas, uno de los problemas que existe es el buen uso del inhalador, ¿no? ¿O no? Sí, claro, por supuesto. Hay que aprender porque si el inhalador no se usa correctamente Yo a mis pacientes les pongo el ejemplo, es como si usted se toma su pastilla de la tensión y antes de tragársela la escupe. Ya me la he tomado, pues eso no hace efecto. Pues el que toma un inhalador sin hacerlo bien, y hacerlo bien, nosotros somos muy machacones con los pasos que hay que dar con cada inhalador. Agítelo, quítele el tapón, póngaselo de tal manera, haga un periodo de apnea, de no respiración durante unos segundos. Muchas veces el paciente a algunos de los pasos no le da importancia y todos los pasos son importantes, todo. El agitarlo según el dispositivo, ¿no? Estamos hablando del estándar, por ejemplo, ¿no? Del Ventolin. Sí. Agitarlo, quitarle el tapón, echar un poquito el aire, hacerlo con una maniobra coordinada a la misma vez que cogemos aire, aguantar y hacer un periodo de apnea, que se llama, es estar aguantando la respiración. Pues si alguno de esos pasos se evita o no se hace bien, pues probablemente la cantidad que llegue donde tiene que llegar no es la adecuada. No es la adecuada. Y también en ese sentido que antes decías, cada día hay nuevos inhaladores y eso también afecta también seguramente es un padre o una madre que dice, y además hay nuevos inhaladores todos los días y eso también nos genera confusión, ¿no? Sí, eso es un problema incluso para los neumólogos porque hay tal cantidad de dispositivos diferentes que llega un momento que uno tiene que echar mano del libro de instrucciones, sinceramente. Es importante que cuando un paciente tenga un tipo de dispositivo y haya aprendido, pues que se intente, si lo hace bien, que se intente seguir con ese dispositivo. Si se quiere cambiar, antes de salir de la consulta, a la familia, al niño o el paciente en sí, que pregunte, si nadie le ha explicado, que pregunte, ¿cómo se usa? Y si estoy usando los otros ya los quito, porque esta pregunta es muy lógica, hay muchos padres o pacientes en sí que llegan a la consulta y les cambian el tratamiento, pero no les avisan que el otro hay que quitarlo. Y se encuentra en casa con un arsenal de dispositivos de inhalación y cuál me pongo antes, cuál me pongo después, y están repitiendo medicación, ¿no? Yo le insisto mucho a los pacientes antes de irse que si tienen dudas, hay alguna duda, necesitáis preguntarme algo, son 2 minutos, no tardamos nada, pero el paciente se va con una serie de conceptos claros. No me lo tomo ya, me tengo que tomar y de esta manera. Y todos los días y luego cuando me haga falta. Se tarda poquito, pero es importante, pero también implicar al paciente, que no se vayan de la consulta diciendo, bueno, me ha dicho que me ponga esto. Pues si te has quedado con duda, pregunta. Es importante preguntar. Fundamental, porque el otro día, hablando con médicos de cabecera, médicos de familia, decían la dificultad que tenían ellos ante el arsenal de diferentes inhaladores, cuál doy, ¿no? O cómo le ayudo al paciente a tomar cuando ni lo conozco casi, ¿no? Y ese es como una dificultad añadida a lo que los pacientes planteaban, ¿no? Sí, los médicos de cabecera además tienen una variedad de pacientes tremenda y yo creo que ellos mejor que nadie conocen la dificultad de cada uno, ¿no? Si un paciente mayor, con dificultad en el manejo de dispositivos con muchos pasos, con muchas instrucciones, depende de cada paciente. No les queda más remedio que echarle 1 minuto a pensar paciente cuál haría mejor y que lo hagan delante del médico.
y comprobar que lo hacen bien, y si no es posible porque el paciente no sabe hacer una inspiración correcta, pues pasar a otro tipo de dispositivo. Muy bien. Ligado al tema del inhalador, hay una pregunta. ¿Por qué debo enjuagarme la boca después de utilizar el inhalador? Pregunta. Bueno, porque por la boca tiene que pasar el inhalador. El inhalador, el destino del inhalador son los bronquios, y cuanto más lejos mejor, pero por la boca pasa. Entonces, haciéndolo muy bien, incluso haciéndolo muy bien, hay parte de la sustancia del inhalador que se queda adherida a la mucosa bucal. Si lo hacemos mal ya se queda todo, prácticamente. O sea, si uno hace, ahí se queda pegado y de aquí no baja, ¿no? Entonces, para evitar, aun haciéndolo bien, para evitar que haya algún efecto secundario a nivel de la mucosa orobucal, que ahí no tiene que hacer nada, ahí no hace nada un inhalador, pues nos enjuagamos la boca y evitamos efectos secundarios como una candidiasis, por ejemplo, ¿no? Una infección por cándida, o también incluso evitamos que se deposite más en cuerdas vocales y la disfonía, que muchas veces los pacientes refieren. Muy bien. Y también alrededor de eso preguntan, ¿por qué tengo que utilizar el corticoide, los corticoides, si no noto que me hagan efecto? Porque la historia es de, cuando hablabas del salbutamol como un elemento en una crisis, que claro, noto rápidamente el efecto, o que puedo notar el efecto, cuando utilizo un corticoide que tiene un efecto más lento y más a largo, más... Claro. Esa pregunta yo... es muy frecuente en la consulta y siempre me gusta ponerle ejemplos. Cuando un paciente me pregunta eso, yo le respondo: el tratamiento de la tensión, ¿usted espera que le haga efecto? Se lo pone por la mañana, se toma la tensión, la tengo alta, me lo voy a poner, ya me ha bajado. No, la hipertensión, la diabetes, la hiperlipemia son enfermedades crónicas que hay que controlar de base. Un corticoide inhalado no hace efecto inmediato, tarda, tanto inhalado como oral, como tarda entre 2 o 3 horas en hacer efecto. Pero es el tratamiento de mantenimiento de esa enfermedad. Si no lo tomáramos todos los días, aunque no notemos efectos inmediatos, no tendríamos controlada el asma, porque es la medicación que mantiene controlada la inflamación de los bronquios que perpetúa el asma. Si nosotros nos tomamos un corticoide inhalado como medicación de base todos los días, evitamos tener esos bronquios inflamados, dispuestos a tener siempre moco, dispuestos siempre a cerrarse, que en definitiva es lo que ocurre en el asma, tener unos bronquios un poquito respondoncillos, ¿no? Cualquier estímulo le hace que se inflamen, que se cierren. Pues si uno da un tratamiento de base, que en este caso es el corticoide inhalado, hacemos que la inflamación esté controlada, y sobre una inflamación controlada es más difícil que esos factores que hablábamos antes, de alergenos, de tóxicos, actúen y produzcan una crisis. Es más complicado. Muy bien, pues seguimos en este videochat, un videochat con María José Linares, neumóloga. Estamos hablando de pregunta asma, y hay una, alrededor de esto que hablabas de los corticoides y de como tratamiento, hay una pregunta que dice: ¿cuál es el medicamento más útil para el asma? Más útil para el asma, es una pregunta con trampa, porque útil para el asma es... hay 2 tipos de medicamentos. Unos medicamentos controladores de base, que son los que acabamos de hablar, que son esencialmente los corticoides inhalados, que claro que son útiles, porque sin esa base tendríamos siempre un asma inestable, que nunca terminaríamos de controlarla. Para una crisis de asma están los broncodilatadores de acción corta, que son el Ventolin, el Terbamyn. Entonces, útiles en el asma, pues son medicamentos de base, de control del asma, de estabilización del asma, y luego medicamentos de rescate. Cuanto menos tengamos que usar esos medicamentos de rescate, significa que tenemos mejor controlada el asma, que la medicación de base es la adecuada, incluso que podemos pensar en bajarla, porque si está todo controlado no necesitamos ningún medicamento de rescate porque no hay crisis. A lo mejor esa medicación de base pues está un poquito alta y podemos pensar en bajar un poco, pero para eso hay que tomarla, para controlarla, y desde ahí pensar en bajar. Si no se toma, no se controla. No se controla. De todas formas, una cosa es el medicamento, que en este caso has dicho, una es los corticoides como base y los broncodilatadores como rescate, diríamos, pero
¿cómo tratamos el asma? Porque el asma supongo que implica también hacer otras cosas que el medicamento, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes que haga un paciente con asma para intentar evitar las crisis, para tenerlo controlado y para hacer un tratamiento lo más adecuado posible? Claro, por supuesto. El tratamiento médico es esencial, la adherencia al tratamiento médico es esencial, pero luego hay componentes importantísimos, por ejemplo, pacientes fumadores, hay que evitar el tabaco por encima de todo. El tabaco es un tóxico tremendo, 2000 y pico venenos cada vez que alguien fuma un cigarrillo. Si nos hace daño inhalar amoníaco o oler amoníaco, pues una calada de un cigarro, nos podemos pensar lo que nos está haciendo en los bronquios, ¿no? El tabaco por un lado, hábitos de vida saludables, por supuesto, hacer ejercicio suave o lo que el paciente decida hacer. El paciente tiene que hacer su vida. O sea, el asma no tiene por qué impedir que el paciente haga la vida que él quiera. Si es deportista, deportista, y si es paseante, pues paseante. La obesidad, importantísimo el control de la obesidad. De hecho, hay un perfil de asma que está íntimamente relacionado con el sobrepeso, sobre todo en mujeres. O sea, la obesidad es un factor a tener en cuenta y, por supuesto, la evitación de alergenos. Y la evitación de esos otros tóxicos no alergénicos que hablábamos, que también nos pueden sentar mal. Pues si un asmático comprueba que le sienta mal entrar en sitios donde hay cambios bruscos de temperatura, en un trabajo donde hay aire acondicionado muy fuerte y luego sale a la calle, pues hacerlo de forma progresiva. No podemos ir diciendo, yo ahí no entro, pero con un poquito de sentido común, ¿no? Y el tema de los alergenos, pues importante. Mascotas, ácaros y los pólenes como vienen, pues vienen y aquí están, no podemos hacer nada, pero... Intentar controlarlos, sí. ¿no? Has hablado de un tema importante, el tema del tabaco, y hay una persona que pregunta, ¿me puede explicar el efecto del tabaco en el asma? Bueno, pues yo creo que, hace un momento te he explicado un poco, ¿no? El tabaco es nocivo para cualquier persona, con asma o sin asma, para cualquier bronquio sea o no hiperreactivo, porque estamos metiendo muchos venenos en cada calado de un cigarro. Si en un bronquio normal, que nunca va a ser asmático, llega a producir, por ejemplo, un EPOC o cualquier otra patología de obstrucción de esas vías respiratorias, pues en un paciente con predisposición al asma, pues, es estar echándole porquería constantemente al bronquio. Que favorece las crisis y favorece que en algún momento dado el tratamiento nos cueste más trabajo que haga efecto. Y favorece, y una cosa importante es que, el asma es reversible por definición, pero si a un asma le añadimos un tabaco, el asma se puede convertir en una enfermedad obstructiva crónica, que no es reversible. Podemos pasar a un estado de función de esos bronquios de EPOC, en donde ya no podemos abrir los bronquios con los broncodilatadores, se quedan cerrados y es complicado, pues unos procesos de inflamación crónica que se producen dentro, y el tabaco ayuda a eso, ayuda a que un paciente ya no sea asmático, sino que se convierta en EPOC, funcionalmente en EPOC. Vale, por tanto, fundamental no fumar como un elemento que está ahí, ¿vale? Hay una pregunta sobre efectos que puede tener el tratamiento del asma durante la lactancia y durante el embarazo. Pues si una paciente es asmática y necesita fármacos para su asma, ningún efecto. Efectos beneficiosos, porque va a hacer que esté controlada ese asma, que pueda atender al bebé y darle el pecho sin ningún problema. O sea que efectos siempre beneficiosos, siempre que sea un asma y que el tratamiento sea el correcto. Vale, perfecto. Por tanto, lo importante es seguir bien el tratamiento para no tener claro, sí. Para que no tener ninguna... Sí, ni en el embarazo ni en la lactancia hay problemas con los fármacos inhalados que utilizamos actualmente. Y una pregunta que dice, ¿cuáles son los síntomas de que el asma no está controlada? ¿Qué es lo que nos marca que esto no lo tenemos bien atado? Sí, pues son muchos. La mayoría de los pacientes piensan es que me ahogo. Yo no me ahogo, yo tengo el asma, yo no me ahogo. Pero eso es el asma que todos vemos en las películas y que...
hay que insistir a los pacientes que tener un asma no controlado muchas veces consiste en subir un trocito de escalera y llegar tosiendo, o reírse en una conversación un poco fuerte y acabar tosiendo con sensación de que me falta el aire, o intentar hacer deporte y en los primeros minutos del deporte estoy demasiado congestionado, no puedo. Son muchos los síntomas de que el asma no está controlada, son muchos. Y esos síntomas hay que insistir a los pacientes que no es solo ahogarse, hay que rascar en la vida de los pacientes. Para saber exactamente cuál es el elemento que marca. Sí, porque muchas veces los pacientes se acostumbran pues eso, a subir una cuesta y llegar exhausto y con una tos que se da en la vuelta. Eso es que es normal, como tengo asma, pues ¿cómo va a ser normal? A lo mejor es que te está faltando tratamiento de base. Y por tanto hay que mirar... Hay que mirar, modificar ese tratamiento de base, por supuesto, utilizar el Ventolin, que para eso está, pero que vuelvo a repetir, el indicador de que el asma está controlada es que no sacamos el Ventolin del bolsillo, ni de día ni de noche. Eso es un buen indicador. Exactamente. Muy bien. Casi ya vamos terminando. Hay algunas preguntas sobre ejercicio y asma, ¿no? Tú ya has dado algunas pinceladas sobre el tema de la importancia, pero hay una pregunta, es si una persona con asma puede realizar ejercicio, ¿qué tipo, qué cantidad? Puede y debe. ¿Qué tipo? El que quiera, y qué cantidad la que quiera. El asma no debe condicionar la forma de vida del paciente. Tenemos que conseguir controlar el asma para que el paciente haga la vida que le apetezca. A ver, Indurain era asmático. Te ganó el Tour de Francia. Unas cuantas veces, ¿no? Entonces, pues procurar que el paciente se adhiera a la medicación y a su tratamiento, conseguir que ese tratamiento sea efectivo de verdad y que el paciente solo se acuerde de que es asmático porque por la mañana y por la noche necesita tomar una medicación en la que tarda 10 segundos. Esa es la clave, ¿no? Sí. ¿Algunas precauciones para un paciente asmático y el ejercicio? Sí, algunas sí que hay, es cierto. Es verdad que los pacientes asmáticos necesitan especialmente de no hacer ejercicio de forma brusca, sino calentar un poco, porque el asma inducida por ejercicio se da casi siempre en los primeros minutos. Entonces, si acondicionamos los bronquios a empezar a respirar un poquito más deprisa, con un buen calentamiento, evitamos que haya una crisis en los primeros... Bueno, crisis o síntomas un poquito más molestos en los primeros minutos. Y de igual manera, al terminar el ejercicio, hacer una buena relajación, no terminar de jugar al fútbol y salir corriendo al vestuario, relajarse, hacer que otra vez la respiración vuelva a ser con una frecuencia más baja, que no... Permitir al bronquio que se acondicione a las nuevas condiciones de respiración. Y hay una pregunta que nos ha enviado nuestra coach de actividad física de la Escuela de Pacientes alrededor de recomendaciones si la actividad física es aeróbica, sobre todo. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que crees que sean básicas para si la actividad física que hace este paciente es aeróbica? Esto que acabo de recomendarle, sí. Eso como medidas generales. Y si es necesario, porque a veces es necesario, utilizar un broncodilatador unos 15-20 minutos antes de la actividad. Pero sobre todo, calentamiento, o sea, no pasar a la actividad brusca de forma... sin calentar, sin preparar, sin avisar al bronquio de que ahí va a pasar algo distinto, y al terminar igual. Relajar y volver a una actividad de frecuencia respiratoria normal, ¿eh? Muy bien, pues no sé si alguna cosa que creas importante que no hayan preguntado a nuestros pacientes y que creas que vale la pena recordar o reforzar en este videochat para que nuestros pacientes puedan quedarse, qué es lo más importante a tener en cuenta para poder llevar una vida mejor, para tenerlo controlado, para no tener que usar el broncodilatador constantemente y tenerlo como algo inevitable. ¿Qué cosas son las básicas para poder hacer un buen tratamiento, una buena vida? Esencialmente seguir las pautas del médico, no las del vecino. Es que luego llega el vecino y te dice que los corticoides son muy malos y te dan una serie de historias. A ver, si hay un buen diagnóstico de asma
y hay un tratamiento que es efectivo, no abandonar el tratamiento. La adherencia es fundamental, como cualquier enfermedad crónica. No fiarse del que viene al lado y que a mí me dijeron que el corticoide produce. Si esto es un asma de verdad y está bien diagnosticada y el tratamiento ha sido efectivo, no lo abandones, porque es tu tratamiento de base. Yo creo que esa es la recomendación que yo... Y preguntar en la consulta, no irse con dudas. Y llevar una vida lo más normal posible, decías, porque la clave no es llevar algo especial o estar pendiente siempre del medicamento de rescate, porque si pienso en eso probablemente es que no tengo bien controlado el asma. Efectivamente, si tenemos que estar pendientes del Ventolin o pendientes de no hacer algo, es porque nos está faltando medicación de base. Pues hay que ir al neumólogo, decirlo, explicar cuándo ocurren esas situaciones, y arsenal terapéutico, gracias a Dios, hoy día cada vez más. O sea que posibilidades de control hoy día muchísimas. Pues ya saben, ya tenemos un poco todos los elementos para poder hacer el mejor de los tratamientos, con los consejos de nuestra neumóloga de cabecera, en este caso, María José Linares, que ha estado con nosotros y nos ha dado claves muy claras, muy sencillas, que pueden ser de mucha ayuda para conseguir que el asma esté en un rincón y que hagamos la vida lo más normal posible, siguiendo siempre los tratamientos, los consejos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto.